La base de las prestaciones de los trabajadores se encuentra contenida en el artículo 123 constitucional y consecuentemente en la Ley Federal del Trabajo que de ella deriva en el Estado mexicano. Es muy importante como empresarios conocer cuál es el conjunto de prestaciones que se derivan respecto a la mano de obra, ya que la mano de obra es uno de los costos en materia de producción y que va a determinar en gran medida la utilidad definitiva que se obtendrá al final del ejercicio, al descontarse como uno de los conceptos deducibles para determinación de las ganancias. Derivado del artículo 123 constitucional, vienen a ser 12 las prestaciones en favor del trabajador. Entre esas prestaciones contamos las siguientes: al aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional, la prima dominical, el día de descanso semanal, la licencia de maternidad, la licencia por adopción, el periodo de lactancia, la licencia de paternidad, la prima de antigüedad, las prestaciones por renuncia, las prestaciones por despido injustificado y el reparto de utilidades. A continuación, pasamos a explicar en qué consiste cada una de estas. El aguinaldo se paga en diciembre a trabajadores aunque no hayan laborado el año completo, y debe ser un pago anual equivalente a 15 días de salario por lo menos, otorgado antes del 20 de diciembre. Las vacaciones y prima vacacional son el derecho que tienen los trabajadores con más de un año de servicios y que les otorga 6 días de vacaciones por lo menos, y la prima, por su parte, consiste en una cantidad del 25% adicional al salario ordinario que se paga para este lapso. El año segundo y por cada año subsecuentes se aumenta dicha prima 2 días hasta llegar a 12 por cada año. A partir del quinto año de servicios se aumentará en 2 días de vacaciones por cada 5 años de servicio. La prima dominical es el monto del 25% adicional sobre el salario base que paga el patrón a su trabajador por laborar habitualmente el domingo, cuando tenga como descanso cualquier otro día de la semana. Es de anotarse que esta prima dominical es un derecho de todos los trabajadores, no importa la empresa en la que se encuentren ni el nombre que se dé al contrato, aun si dicho contrato es de honorarios y es el propio trabajador quien hace el cálculo de sus impuestos directamente ante el SAT. El día de descanso semanal es el derecho que tiene el trabajador a disfrutar de un día de descanso por cada 6 laborados. El día de descanso obligatorio es un derecho que tiene el trabajador a disfrutar conforme al calendario que establece la ley durante todo el año. En caso de elaborar los días de descanso determinados, estos deberán ser doblemente pagados por el patrón, independientemente del salario que le corresponda al trabajador. La licencia de maternidad es el derecho que tienen las mujeres trabajadoras a 6 semanas antes y después del parto para no asistir a sus labores. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso postnatal podrá ser hasta 8 semanas previa presentación del certificado correspondiente. La licencia por adopción es el derecho que tienen las mujeres trabajadoras, en caso de adopción, para no asistir a sus labores con el objeto del cuidado del infante, con un descanso de 6 semanas con goce de sueldo posteriores al día en que reciban al infante. El periodo de lactancia consiste en 2 reposos extraordinarios por día y consistentes en media hora en un lugar designado por la empresa durante el cual las madres tienen derecho a reposo para alimentar a sus hijos después del nacimiento. También puede ser un acuerdo con el patrón para reducir su jornada laboral 1 hora durante el trabajo. La licencia de paternidad es el permiso que tienen los hombres trabajadores para no asistir durante 5 días laborales al desempeño de sus labores por el nacimiento de su hijo o en el caso de la adopción de un infante. La prima de antigüedad es el pago adicional en el importe de 12 días de salario por cada año de servicio en el caso de no laborar el año completo. La prima de antigüedad es el pago adicional en el importe de 12 días de salario por cada año de servicio. En el caso de no laborar el año completo,
se pagará parte proporcional según el tiempo trabajado. El trabajador debe recibirlo cuando se separe voluntariamente de su empleo, siempre que haya laborado 15 años o más. De igual forma, el trabajador que decida separarse por causa justificada, generada por el patrón, el colaborador que sea separado sin causa justificada por su patrón, y el que sea separado por causa justificada generada por él mismo, y en caso de muerte del trabajador, se pagará a sus beneficiarios. Por lo que hace a las prestaciones por renuncia, al trabajador le corresponderán salarios, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, utilidades, prima de antigüedad por 15 años o más, y se otorgará al trabajador que da voluntariamente por terminada su relación laboral. En el caso del despido injustificado, el trabajador recibirá indemnización constitucional, pago de 3 meses de salario, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, utilidades, prima de antigüedad y en caso de que demande reinstalación a su puesto de trabajo y su patrón se la niegue, además de los conceptos aludidos, percibirá 20 días de salario por año de servicios prestados más salarios vencidos. En materia de reparto de utilidades, estas se cubrirán del 1 de abril al 30 de mayo tratándose de personas morales y del 1 de mayo al 29 de junio tratándose de personas físicas. Y es el derecho que tienen los trabajadores a recibir una parte de las ganancias obtenidas por su patrón el año anterior por los servicios o actividad productiva. Es indispensable hacer la anotación de que por relación laboral entenderemos que ésta se constituye siempre que se fije sobre el trabajador la obligación, ya sea de desarrollar el trabajo, o bien con un horario fijo, o bien en un lugar geográfico, o bien bajo una supervisión. Con una de estas 3 condiciones que se dé, entonces el trabajador tiene derecho a todas las prestaciones anteriores sin importar el nombre que se dé al contrato. Por lo tanto, si los trabajadores están contratados por honorarios y sin embargo tienen que realizar su trabajo en una plaza, entendiendo por plaza una región geográfica, entonces estos, aunque no tengan una dirección donde prestar sus servicios, al tener asignada una plaza, por lo tanto tendrán derecho a todos y cada uno de los derechos derivados de la Constitución en materia laboral. Por ejemplo, en el caso de un vendedor de automóviles a quien se le asigna una región geográfica para enajenar estos bienes. En este caso, este vendedor muy probablemente no esté supervisado e igualmente sea él mismo quien determine cuándo y en qué momento trabajar. Pero si a este trabajador se le determina, por ejemplo, una plaza que incluya, por así decirlo, 3 municipios, en ese instante, no obstante que no hay una dirección donde el trabajo se debe de desempeñar, sí hay un lugar geográfico y por lo tanto una supervisión. Por lo tanto, este vendedor, así no importa que esté enterando él sus propios impuestos, tendrá como accesorio el derecho a todas las prestaciones laborales de forma irrenunciable. Y el patrón que incumpla con estas prestaciones será acreedor a los delitos fiscales tanto de evasión o defraudación fiscal como a aquellos delitos laborales que se derivan de esta materia en específico. En materia de defraudación, te invitamos a ver el 4º video que compone este video curso en esta primera unidad. En ese video estamos hablando nosotros en relación a las responsabilidades y cuándo es que se constituye una defraudación. Respecto al outsourcing, es también de mencionarse que la Ley Federal del Trabajo no exime al patrón que esté utilizando los servicios de una outsourcing para subcontratar el personal con el propósito de aparentemente no ser directamente responsable de las prestaciones laborales, de tal manera que aquel trabajador que estando inconforme demande a la outsourcing, por ejemplo, en materia de reparto de utilidades,
y de constituirse esta outsourcing en una situación de impago de dichas utilidades, podrá por lo tanto el trabajador exigir que se subroguen las obligaciones a aquel lugar donde la outsourcing asignaba al trabajador para que éste prestara sus relaciones laborales. Se hace toda esta anotación con el propósito de que en caso de que tú desees contratar una empresa de outsourcing, concientices que puede presentarse estas consecuencias si es que el trabajador así exige a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje que se subroguen las obligaciones tal como lo establece la Ley Federal del Trabajo, de tal manera que la outsourcing y estos contratos de subprestación en materia laboral solamente dan una falsa seguridad en materia de elaboración de contratos en los que aparentemente se exime a los verdaderos patrones de sus responsabilidades laborales. De ahí que te aconsejemos que en un momento determinado, si tú pretendes utilizar los servicios de estas empresas de subcontratación, te asesores debidamente con el propósito de que reconozcas cuáles son los posibles alcances de las responsabilidades en caso de que los trabajadores legalmente exijan todos sus derechos laborales. En caso de que tengas duda en relación a este tema, que es bastante delicado en materia laboral, y en caso de que tú quieras ver reflejada una mayor cantidad de ganancias, te aconsejamos a bien asesorarte, y si lo estimas conveniente me envíes igualmente un correo electrónico a antonio.apipilhuasco@gmail.com, donde podremos concertar una cita con el propósito de negociar una posible auditoría interna laboral en tu negocio, e igualmente en materia administrativa con el propósito de analizar cuáles son los campos de oportunidad que podrían darse en tu empresa, con la finalidad no solo de evitar una responsabilidad laboral, sino de aumentar legalmente, sin maquinaciones y defraudaciones, tus utilidades, de tal manera que tu negocio pueda optimizarlas en estas épocas que son de notoria escasez, en razón de que nos encontramos en medio de una crisis que se está agudizando. Luego te repito mi correo electrónico antonio.apipilhuasco@gmail.com, y con gusto, si me escribes y me solicitas esta asesoría, estaremos en contacto con el propósito de podértela brindar. Te agradezco infinitamente, te deseo un excelente día, hasta luego.